Hola, saludos. Mi nombre es Diego Andrés Acosta, estudiante de la especialización en estructuras. Para el día de hoy se va a hacer la presentación denominada cortante basal, distribución de la fuerza horizontal por piso y la corrección del cortante basal de la asignatura Diseño Sismo Resistente. Inicialmente vamos a introducir un concepto introductorio eh, en donde pues podemos decir que las fuerzas horizontales equivalentes son un método simplificado que se usa mucho en ingeniería sísmica, el cual tiene como función representar el efecto de un sismo como un conjunto de fuerzas horizontales aplicadas en cada piso de la edificación. La idea pues es convertir el movimiento sísmico en unas fuerzas, en unos empujes laterales distribuidos según la masa y la altura de los pisos. Esto pues nos va a permitir analizar estructuras de forma práctica cuando su comportamiento pues es relativamente regular. El análisis dinámico pues es un método un poco más avanzado. Este estudia la estructura o cómo la estructura pues responde realmente al movimiento del suelo. En lugar de utilizar fuerzas estáticas equivalentes al análisis dinámico, pues considera las vibraciones propias de la edificación, básicamente mediante sus modos, la distribución real de las masas y la interacción que hay entre piso y piso. Este método, pues básicamente da una representación más precisa del comportamiento sísmico. Y el concepto de cortante basal, pues el cual es la fuerza total que el sismo transmite a la base de la edificación. Este representa la suma de todas las fuerzas sísmicas que actúan en los pisos y que finalmente llegan a los elementos de la cimentación. Eh, este factor pues es un indicador principal de la demanda sísmica y se usa como resistencia tanto para verificar el diseño y ajustar los resultados obtenidos en los análisis. Hacemos un análisis comparativo corto entre lo que son las fuerzas horizontales y el análisis dinámico modal espectral. Básicamente, eh, por ejemplo, la fuerza horizontal equivalente es un método que se permite para estructuras regulares y baja y media altura. En cambio, el análisis dinámico, pues además de que se recomienda, es obligatorio para estructuras irregulares que sean altas y complejas. Esto pues tiene que basarse en la exigencia de que los modos tienen que corresponder o introducir dentro del análisis al menos el 90% de la masa. Los parámetros que usan la fuerza horizontal equivalente son tanto pues la masa total, el periodo, el espectro de aceleraciones y un coeficiente K que va a depender del grupo de uso y algunas excentricidades accidentales. En cambio, el análisis dinámico pues establece una matriz de masa rigidez completa, establece unos modos de participación, el espectro de aceleraciones también. En algunos casos se hace también por un factor de reducción y hace una combinación de modos. Un procedimiento pues resumido es estimar el periodo, el espectro y el cortante basal, el cual viene dado por el espectro de aceleración por la masa. Se, se basa en distribuir las fuerzas en cada piso, es básicamente un análisis estático. En cambio, el dinámico es un modelo pues más detallado y se basa en extraer los modos de vibración que correspondan al 90% de la masa como mínimo y a través de este pues calcular las respuestas, combinar las respuestas y chequear las derivas. La fuerza horizontal equivalente es un método simple, rápido, relativamente conservador y en cambio pues el análisis dinámico es un poco más preciso, captura efectos modales múltiples y torsionales. Obviamente es mucho mejor para estructuras más complejas, además de que representa un consumo computacional un poco más alto. Desventaja es que la fuerza horizontal equivalente no captura contribuciones de modos superiores ni acoplamientos dinámicos. Eh, lo que les digo, el análisis dinámico pues requiere un modelado cuidadoso, más tiempo, mayor experiencia. Y la fiabilidad práctica es buena dentro de la fuerza horizontal equivalente siempre y cuando la estructura sea regular. En cambio, la fiabilidad es muy alta en un análisis dinámico siempre y cuando la masa que se capture sea mayor al 90%. Aquí vamos a presentar un estudio de caso, el cual muestra una distribución de masa por una estructura de 4 niveles que está conformada por un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos en acero y algunas consideraciones de diseño. Tenemos la planta de el perfil, pues mejor dicho, del pórtico, cómo están distribuidas las masas. El grupo de uso para este caso va a ser grupo 3.
El tipo de suelo va a ser C, la ubicación va a ser en Cúcuta y el uso va a ser una estación de bomberos. Entonces, inicialmente vamos pues a calcular las fuerzas horizontales equivalentes a través del cálculo del periodo fundamental, el cual está dado por el factor CT multiplicado por la altura total de piso por un factor alfa. Es en la diapositiva anterior que encontrábamos. em, para estructuras en acero, el CT tiene un valor de 0.072, el alfa es de 0.8. Y la altura total para este caso, tenemos cuatro pisos de 2.8, va a ser 11.2. El periodo fundamental calculado es de 0.5. Después de eso calculamos el espectro de aceleración, que está dado por la fórmula de 2.5 por el A sub A, el F sub A por el coeficiente de importancia. Este valor nos da 1.148. Para calcular el valor de K, vamos a tener en cuenta el rango en el que se encuentra el valor del periodo, eh, siendo que el valor del periodo está entre 0,5 y 2.5, el valor de K va a ser 1. Y a partir de ahí determinamos las fuerzas horizontales equivalentes, el cual va a ser el espectro de aceleración multiplicado por el producto del peso del piso que estamos analizando por la altura acumulada desde la base de ese piso. Aquí tenemos los resultados obtenidos. eh, es un, es un, Determinamos las fuerzas horizontales equivalentes. Aquí ya nosotros encontramos el cálculo y nos da como resultado un valor del constante basal en la dirección que estamos analizando, que es la dirección Y, de un total de 3.224.38 kilonewtons. Y para efectos vamos a considerar el 30% de esa fuerza en la siguiente dirección. Eso nos da un total de 967.31 kilonewtons. El cortante basal básicamente lo calculamos mediante la suma de vectores a través del teorema de Pitágoras, con los dos datos obtenidos, teniendo ya un cortante en la base neto de 3.366.35. El estudio de caso nos arroja unos valores del cortante basal arrojados mediante el análisis dinámico modal espectral con el mismo espectro de aceleraciones, en el cual obtenemos un valor de 2012.03 en la dirección y este multiplicado por su 30% del 789.71 kilonewtons. Volvemos a calcular el cortante ya a través de la suma de vectores, arrojándonos un resultado de 2161.46 kilonewtons. Hacemos un chequeo de la relación inicialmente. ¿Cuál es la relación entre el cortante basal que nos arroja el análisis dinámico modal espectral y el cortante basal que nos arroja la fuerza horizontal equivalente? A través de esta relación, miramos que la relación que se obtiene de estos dos cortantes basales es del 64%. La norma nos dice que mínimo esta relación debe cumplir con el 0.8, que si no cumple con el 0.8, nosotros lo que hacemos es establecer un factor de ajuste que va a ser multiplicado para las fuerzas obtenidas en el análisis dinámico modal espectral, a través de la siguiente fórmula, que es 0.8 multiplicado por el cortante basal obtenido en la fuerza horizontal equivalente sobre el cortante basal obtenido en el análisis dinámico modal espectral. Aplicando esta fórmula nosotros obtenemos un valor de ajuste de 1.25. ¿Qué hacemos con el 1.25? Nosotros lo que hacemos es multiplicarlo por las fuerzas que están actuando en el análisis dinámico modal espectral, obteniendo ya un cortante basal ajustado de 2506, perdón, punto 9 en la dirección y 983.9 en la dirección X, obteniendo un cortante basal ya neto, de nuevo a través del teorema de Pitágoras, de 2693.1 kilonewtons. Y lo que hacemos es volver a chequear la relación para que este nos cumpla con la norma. Ya estableciendo esos valores, nosotros obtenemos que la relación entre el cortante basal obtenido en el análisis dinámico modal espectral es y el cortante basal obtenido en la fuerza horizontal equivalente es del 80%. Con eso garanticemos que el análisis estático y dinámico que le estamos haciendo a la edificación es correcto. Unas conclusiones sencillas de este ajuste es que precisamente este ajuste asegura que el análisis dinámico no produzca fuerzas sísmicas inferiores al mínimo permitido por la norma
sismo resistente. Como lo mencionamos anteriormente, esta relación debe garantizar el 80% de las fuerzas horizontales equivalentes que se evalúan. Esto con el fin de garantizar que la estructura siempre se diseñe con un nivel adecuado de seguridad, a pesar de que el análisis dinámico modal es mucho más preciso, puede tranquilamente entregar valores menores. Esto no significa que debamos precisamente irnos con esos valores, que debemos hacer ese ajuste para nosotros tener un factor de seguridad a la hora del diseño sismo resistente. Este ajuste pues básicamente corrige las posibles subestimaciones del análisis modal, especialmente en estructuras irregulares o con participación significativa de modos superiores, logrando que las fuerzas finales representen de manera la más fiel de la demanda sísmica real. Básicamente este ajuste se hace porque no siempre el análisis dinámico coge todos los modos posibles. Eh, Nosotros podemos tranquilamente pues hacer un ajuste en los modos y verificar que se cumpla con el 90% de la masa en modo de vibración y demás, pero es mejor hacer el ajuste teniendo en cuenta el valor arrojado en la fuerza horizontal equivalente. Esto pues también con el fin de equilibrar la precisión del análisis dinámico con el método de la fuerza horizontal equivalente, que es mucho más conservador. Con esto nosotros logramos unificar los criterios y aseguramos un diseño estructural que sea coherente, seguro y que sea también normativamente consistente.